Muy buenas tardes, siendo la 1 de la tarde del día 9 de mayo de 2018, se da inicio a la segunda sesión ordinaria del mes de mayo del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo que nos acompaña, funcionarios y quienes nos siguen vía internet. Dicho lo anterior, por favor, secretario, hágame el favor de pasar lista de asistencia. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este acto, se hace constar por orden alfabético la asistencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, de la comisionada Eva Manuela Estudillo Osuna y del comisionado presidente Octavio Sandoval López. Por lo tanto, le informo al presidente que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la segunda sesión ordinaria del mes de mayo del 2018 del Pleno de este Instituto. Sea tan amable, secretario, de dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Con gusto, presidente. Conforme a la convocatoria de fecha 7 de mayo del 2018, el orden del día propuesto para esta sesión ordinaria consiste con el número 1 en el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Declaración de instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de mayo del Pleno del ITIBC celebrada el día 2 de mayo del 2018. 5. Asuntos específicos a tratar. Inciso A. Presentación en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión de los expedientes identificados con los números siguientes. De la ponencia de la comisionada Eva Manuela Estudillo Osuna, el proyecto de resolución de la denuncia identificada con el número DEN 025-2018 interpuesto en contra del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California. 2. El acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de recurso de revisión 43-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado. De la ponencia del comisionado suplente Gerardo Javier Corral Moreno, el proyecto de resolución de la denuncia identificada con el número DEN 008-2018 interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, el proyecto de resolución identificado con el recurso de revisión 42-2018 interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral. Y el acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de la denuncia DEN 015-2018 interpuesto en contra del partido Morena. Número 6, asuntos generales. 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y 9, clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Comisionados, se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, les incorporen algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieren examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. ¿Algún tema, comisionado? No, totalmente. ¿No va a asistir usted al evento de sí? Llegó una como convocatoria o un aviso de una capacitación que se iba a llevar aquí por parte del INAI, que eso precisamente es lo que iba a preguntarle. Le llegó directamente a usted, en donde señalan que vienen a la capacitación precisamente el tema de portabilidad 17. Entonces, sí, no sé si se empataron los temas. Yo precisamente en el camino a esta sesión intenté comunicarme con la comisionada presidente de Sonora, porque en el calendario que envían les toca el mismo día que nosotros, el 17. Sí. Entonces no sé si el evento queda firme. Si lo prefieren, sería más recomendable sacar la autorización y en todo caso desincorporarla después. O justificar no asistir. Eso es lo que considero que debemos decir, y eso yo y me confundí. Sí, también a mí entonces. Pero yo no iría a Hermosillo de todos modos, entonces le pediría en todo caso que, de ser posible, ustedes quieran. Así, entonces incorporaría la asistencia el próximo 17 de mayo. A Sonora, al evento que tienen relacionado con la portabilidad de datos. La portabilidad de datos personales. ¿Sí? Y el programa que tiene desarrollado el órgano autónomo del Estado de México, que se llama SARCOEM. Es la presentación de SARCOEM, que finalmente lo que se vería y el objetivo de nuestra asistencia es precisamente conocer SARCOEM y evaluar si sería conveniente invitar de igual manera a la gente del Estado de México para que presentara
ante el gobierno del estado y a los sujetos obligados locales el mismo programa. Bien, ese sería el asunto general, secretario. ¿Puede incluir? Bueno. Bien, ¿usted, comisionado Correa? No, ningún asunto de agregar. Muchas gracias. Como no hay asuntos adicionales, por favor someta a votación el orden del día modificado, secretario. Gracias. Con mucho gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación económica el orden del día modificado, por el que les pido a aquellos que se encuentran a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día modificado con el asunto general anteriormente explicado. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Una vez aprobado el orden del día modificado, continuaríamos con la lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de mayo del pleno de este instituto, celebrada el día 2 de mayo de 2018. Comisionado, se propone la dispensa de lectura, ya que les fue enviada por correo electrónico. Solo les pregunto si tienen algún comentario, adición o modificación. No tengo. No tengo comentarios. Gracias. Como no hay comentarios y modificaciones sobre el acta que nos fue remitida vía electrónica, por favor someta a la votación, secretario. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria de mayo de esta anualidad, por lo que les pido que aquellos que estén a favor sean tan amables de votar en este momento. Por favor. A favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la primera sesión ordinaria de mayo de 2018 del Pleno de este instituto. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto. Seguiría los asuntos específicos a tratar. Sería la presentación, en su caso, discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión de los expedientes identificados con los números siguientes. Sería de la ponencia de la comisionada Alba Manuela Estudillo Osuna. El primer asunto de su ponencia es la presentación del proyecto de resolución de la denuncia identificada con el número 025-2018, que fue interpuesta en contra del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz para la exposición del proyecto, comisionado Estudillo. Gracias, comisionado. Me permito presentar el proyecto de resolución de la denuncia pública número 025 interpuesta del 2018, interpuesta en contra del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California. En la denuncia se señaló que el sujeto obligado no publica en su portal de internet las obligaciones contempladas en los artículos 81 y 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado. El sujeto obligado rindió su informe con justificación dentro del término legal señalado para ello. Asimismo, esta ponencia ordenó la Coordinación de Verificación y Seguimiento emitiera un dictamen de resultados previa verificación virtual al portal oficial de internet del sujeto obligado, a efecto de constatar la publicación y actualización de información y si la misma cumple con los parámetros establecidos en la normatividad de la materia. Una vez analizadas las actuaciones obrantes, a la par del planteamiento de falta de publicación de información denunciada, tenemos que esta resulta fundada con base en las consideraciones expuestas en el dictamen emitido por la Coordinación de Verificación y Seguimiento de este instituto, cuyo resultado arrojó que el sujeto obligado, por lo que respecta al artículo 81, incumple en publicar la información relativa a las 17 obligaciones que le son exigibles, es decir, a las que le son aplicables, mientras que del numeral número 86 incumple con las 5 obligaciones contempladas. Este órgano garante determina que a la fecha el sujeto obligado, Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California, incumple con la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental instituida en los artículos 81 y 86 de la ley de la materia, por lo que se le requiere a efecto de que en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que surte efecto la notificación de la presente resolución, publique de manera inmediata en su portal de internet la información pública cuyo incumplimiento fue determinado, debiendo informar a ese instituto por escrito sobre el cumplimiento del ordenado de conformidad con lo que señala el artículo 104 de la Ley de Transparencia. A juicio de este órgano garante, se advierte un incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información por el supuesto relativo a la falta de actualización de información correspondiente a las obligaciones de transparencia. En consecuencia, se ordena requerir al secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, para efecto de que, de conformidad con su normatividad aplicable, informe a este instituto, quien es la instancia competente para conocer de las omisiones cometidas por sus agremiados y la fundamentación que rige la misma. Es cuanto.
Gracias, comisionada. Comisionados, ¿tienen comentarios sobre el proyecto? ¿Tienen el uso de la voz? Comisionado Correa. No, ningún comentario, está muy claro. ¿Quiere agregar? Sí, me gustaría agregar algo. Precisamente derivado del análisis de esta denuncia pública y de las resoluciones de las pasadas 2 sesiones de pleno, en las cuales se ha estado requiriendo a los sindicatos, el sindicato de burócratas, sección, tengo un asunto de ponencia de sección de Rosarito, la sección Tijuana por parte del comisionado Corral, hay varios asuntos del sindicato de burócratas. En todos los casos habíamos estado nosotros denunciando ante la Comisión de Honor y Justicia. Sin embargo, derivado de la serie de reuniones y la serie de análisis que se ha tenido que llevar a cabo por medio de esta ponencia para resolver los asuntos, y la retroalimentación también vertida por el sindicato, nos dimos a la tarea de buscar a nivel estatutario cuáles eran las facultades de la Comisión de Honor y Justicia, por lo menos por lo que respecta al sindicato de burócratas. Si bien no es el caso que nos ocupa, lo que sí identificamos es que los estatutos que rigen la vida interna del sindicato no prevén que la Comisión de Honor y Justicia se constituya o funcione para atender denuncias por omisiones o por faltas de carácter administrativo de los miembros del sindicato en su carácter, no de miembros del sindicato, sino en su carácter de servidores públicos, en el entendido de que todos los comisionados sindicales son servidores públicos. La Comisión de Honor y Justicia, de hecho, no existe de facto, se conforma una vez que existe una queja por parte de uno de los agremiados, en el caso del sindicato de burócratas, y se conforma a petición de una persona que tiene una queja y tiene que ser aprobada en la asamblea la conformación de la comisión para conocer de ese asunto. Es decir, no es ni siquiera automática la creación. Dentro de las atribuciones y las facultades de cada uno de los órganos de gobierno del sindicato, específicamente ese sindicato, no encontré quién es el responsable de este tema. Lo pongo sobre la mesa porque finalmente creo que parte de lo que ya habíamos comentado en sesiones de pleno anteriores, comisionado, es inminente que busquemos la manera de que tengan su reglamento en materia de transparencia. Eso nos va a dar guía y orientación a nosotros sobre cómo está su estructura interna. Aunado a eso, ya la coordinación jurídica seguramente analizaría a detalle, en coordinación con el secretario ejecutivo, porque fue un tema desde hace unas horas, respecto a la posibilidad incluso de que si ellos no cumplen solamente una función sindical, pero tienen carácter de servidor público, tal vez sea el propio órgano interno de control de la dependencia quien realmente es quien puede sancionar a ese servidor público. Esa es la conclusión a la que, de una manera así muy, muy simple, y lo comento porque no ha sido un análisis profundo, esa es la conclusión que llego, lo comento porque sí me gustaría que el secretario ejecutivo se abocara al análisis de eso. Digo, haré lo propio, pero mi propuesta en este caso y en el resto de los casos de los sindicatos sería en el sentido de exhortar, ya probablemente sí en un tono de apercibimiento, para que presenten su reglamento porque no lo tienen. Eso es uno. Y por otra parte, hacer el análisis para que nos lleve a definir si va a ser un órgano que ellos deberán crear a nivel reglamento o a nivel modificación estatutaria, quien conozca de las denuncias por omisiones o por incumplimientos a la ley de transparencia, o si sería el órgano interno de control del patrón en este caso. Entonces, quería comentarlo en esta sesión, sobre todo porque creo que sabemos que el tema sindical es nuevo, sabemos que hay muchas resistencias, y lo que nosotros tenemos que hacer como órgano garante es ir cerrando la brecha para evitar precisamente que por omisiones o tecnicismos de esta naturaleza los asuntos precisamente se vayan en una espiral de incumplimiento
Entonces, ese sería mi comentario paralelo. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias, comisionada. Sí, tomamos nota y le damos seguimiento, secretario, para que quede claro. No sé si tengamos que incorporarlo también ya en nuestro reglamento, sí, para que quede claro, pero quede claro y haya certeza, pero sobre todo por las resoluciones que tenemos de denuncias de sindicatos que todavía no hemos desahogado, pero que en principio fueron ¿Que van a seguir? días y que van a seguir, ¿verdad? Le vamos a dar seguimiento puntual a este asunto. Claro, vicepresidente. Muchas gracias, comisionada, por la exposición y por los comentarios agregados para clarificar el tema de los sindicatos. Por favor, someta a votación el proyecto, secretario. Con gusto, presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Bestudillo a favor. David Sandoval a favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por la Comisión de Estudio. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Continuando con la ponencia de la Comisión del Estudillo, seguiría el asunto consistente en el acuerdo de incumplimiento de la resolución en autos del recurso de revisión 43-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionada. Muchas gracias. Presento el acuerdo de incumplimiento relativo al recurso de revisión número 43 de 2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado. A continuación me permito exponer los antecedentes del presente asunto. El recurrente solicitó la siguiente información: documentos que den cuenta de la participación de la Secretaría en relación al programa hídrico del Estado y el proyecto de explotación del agua en relación a la empresa Constellation Brands México. En su respuesta, el sujeto obligado indicó que la información no era de su competencia y recomendó dirigir la solicitud a la Comisión Estatal del Agua. Por otro lado, durante la tramitación del recurso, fue omiso en presentar su contestación. Hecho el análisis de la controversia, este órgano garante, en definitiva dictada en fecha 19 de abril, resolvió, primero, que de conformidad con lo expuesto en los considerandos cuarto y quinto, con fundamento del artículo 144, fracción tercera de la Ley de Transparencia, consideró revocar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que otorgara una nueva respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 000888318. En el tercero, estableció que a fin de garantizar el debido cumplimiento del fallo, se requería al sujeto obligado para que en todo el término conferido para tal efecto informar a este órgano garante el nombre del titular de la unidad responsable de dar cumplimiento a la resolución y precisar el nombre superior jerárquico de este, apercibiéndole que en caso de no proporcionarlo y de suscitarse un incumplimiento, la medida de apremio sería dirigida a la persona que resultará responsable con base a los elementos que se tengan a disposición. Lo anterior de conformidad con el artículo 212 de nuestra ley. A fin de cumplir con lo anterior, se le otorgó al sujeto obligado al término de 3 días hábiles, sin que a la fecha se hubiese pronunciado al respecto, o bien hiciera valer alguna imposibilidad jurídica o material de forma fundada y motivada. De igual forma, fue omiso en informar el nombre del titular de la unidad responsable de dar cumplimiento a la resolución y de su superior jerárquico. Por consiguiente, y de conformidad con lo dispuesto en el mismo artículo 212, y con base a las constancias que integran los autos del presente asunto, se determina requerir al C. Florencio Alfonso Padres Pesqueira, en su carácter de secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado. Se tiene a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado por incumpliendo con la resolución de fecha 19 de abril y se ordena requerir personalmente al servidor público antes mencionado para que dentro del término de 3 días siguientes a la notificación del presente requerimiento otorgue una nueva respuesta a la solicitud de acceso a la información antes señalada, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en la unidad de medida de actualización, que corresponde a la cantidad de 12.090 pesos, lo que resulte a multiplicar por 150 la cantidad de 80.60 pesos.
Asimismo, hágase de su conocimiento que de persistir la negativa será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia de este instituto. Es cuanto. Muchas gracias, comisionada. Comisionado, si tiene algún comentario sobre el proyecto, tiene solo dos. No tengo comentarios. No tengo comentarios. Muchas gracias, comisionados. Como no hay comentarios, secretarios, por favor, somete a votación el proyecto de incumplimiento anteriormente expuesto. Con gusto, comisionado presidente. Comisionados, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo de incumplimiento previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de incumplimiento a resolución anteriormente expuesto por la Comisión de Estudio. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día, secretario. El siguiente punto del orden del día consiste en la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno. El asunto incorporado fue el proyecto de resolución de la denuncia identificada con el número 008-2018, interpuesta en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Gracias, secretario. Tiene el uso la voz, comisionado Corral. Muchas gracias. Efectivamente, el presente acuerdo se encuentra identificado bajo las siglas DEN, diagonal 008, diagonal 2018, y en este caso el sujeto obligado es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Con fundamento en el artículo 80, la denuncia dice lo siguiente: con fundamento en el artículo 81, fracción 33 de la Ley de Transparencia, me permito interponer una denuncia pública toda vez que el ITAI-BC ha sido omiso en la publicación en su portal de obligaciones del convenio de colaboración entre el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California y el Poder Ejecutivo de Baja California para la ejecución de multas a los servidores públicos que incumplan con las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Dicho convenio, según el comunicado del ITAI-BC, fue firmado en octubre del 2017 y a la fecha no se ha publicado. En el informe con justificación, el sujeto obligado, a través de su informe, manifestó que la información requerida se encontraba visible en su portal de transparencia. La Coordinación de Verificación y Seguimiento, al emitir su dictamen, arribó a la conclusión de que el sujeto obligado cumple en publicar la información catalogada como pública de oficio, prevista en la fracción 33 del artículo 81 de la ley de la materia. En el estudio, una vez analizados los extremos de la controversia, primeramente es de señalar que el sujeto obligado, mediante su informe con justificación, sostuvo que en fecha 16 de octubre del 2017 acordó el convenio de colaboración para la ejecución de multas estatales no fiscales celebrado por el Poder Ejecutivo a través del Secretario de Planeación y manifestó que acorde al ejercicio continuo de carga de información en fecha 14 de febrero del año en curso, dicho convenio fue subido al portal de internet para ser accesible al público en general, exhibiendo imágenes de impresión de pantalla relacionadas con vínculos electrónicos, así como la explicación de los pasos a seguir para que el particular arribe al encuentro de la información de su interés. Se suma a lo anterior la verificación virtual procesal llevada a cabo en el portal de internet del sujeto obligado, donde se pudo visualizar la información pública de oficio que refiere la fracción 33 del artículo 81 de la ley de la materia. Esto es el convenio de colaboración entre el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California y el Poder Ejecutivo para la ejecución de multas, del cual se agravió por omisión el particular de la presente denuncia. En ese sentido, es de establecer que las obligaciones de transparencia tiene como práctica democrática el poner a disposición de la ciudadanía información pública sin que propiamente medie solicitud o impulso procesal de un particular, pues los sujetos obligados deben difundir en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia información de oficio acorde a lo establecido en la Ley de Transparencia y su reglamento, así como sujetarse a los lineamientos técnicos generales para la publicación
homologación y estandarización de la información de las obligaciones, lo cual tiene como finalidad primordial el asegurar que la información de oficio establecida por la ley sea accesible, comprensible, verificable, veraz, confiable, congruente, integral y actualizada. En ese sentido, nos encontramos en la actitud de establecer que el sujeto obligado cumple con la obligación de transparencia, lo que deja insubsistente el agravio invocado por el particular, toda vez que el hecho de que el sujeto obligado realice los trabajos de carga de información atiende a un cumplimiento en el deber continuo de las obligaciones de transparencia, lo que trae aparejada una ejecución constante. Es así que el subir electrónicamente el documento en estudio en fecha 14 de febrero del 2018 conlleva a un acontecimiento público de cumplimiento espontáneo, el cual se materializa al ser visible y accesible a la ciudadanía, resultando entonces en un hecho notorio de conocimiento público que va más allá del interés particular, pues cumple con la finalidad de que la información de oficio establecida por la ley sea accesible, comprensible, verificable, veraz, confiable, congruente, integral y actualizada, resultando aplicable la tesis jurisprudencial identificada bajo el rubro hechos notorios, condiciones que norman la facultad legal de los juzgadores para invocarlos. El sentido de la resolución que se propone se concluye que el sujeto obligado, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la fecha en que se emite el presente resolución, cumple en publicar la información catalogada como pública de oficio prevista en la fracción 33 del artículo 81 de la ley de la materia. Es todo. Gracias, comisionado Corral. ¿Comisionado tiene un comentario? No comentario. ¿Usted, comisionado Corral? No, nada. Gracias. Como no hay comentarios, por favor someta a votación el proyecto anteriormente expuesto, secretario. Con gusto, presidente. El comisionado somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Estoy contra el presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por el comisionado Corral de la denuncia. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es, pasaríamos a la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López. El primer asunto es el correspondiente al proyecto de resolución identificado con el recurso de revisión 42-2018 interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral. Gracias, secretario. Como su venia, comisionado, voy a dar lectura al proyecto de resolución del recurso de revisión 42-2018, en el que el sujeto obligado, en efecto, es el Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California. El particular solicitó el currículum vitae de todos y cada uno de los asesores de los consejeros electorales y del secretario ejecutivo. En la respuesta a la solicitud del sujeto obligado, puso a disposición del solicitante 7 archivos electrónicos relativos al currículum vitae de los asesores del Consejo General. Asimismo, hizo la aclaración en el sentido de que actualmente la plaza denominada asesores no existe dentro de la plantilla de personal, dado que las plazas respecto de las cuales se solicitó información fueron durante el periodo comprendido del 14 de noviembre de 2015 al 4 de febrero de 2017. Inconforme con la respuesta, el particular interpuso recurso de revisión con motivo de la entrega de información incompleta, concretando sus agravios en la falta de entrega del currículum vitae correspondiente al asesor o asistente operativo del secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral. Al dar contestación al presente recurso, el sujeto obligado optó por modificar su respuesta y, en aras de satisfacer el derecho de acceso a la información de la parte solicitante, abundó e informó que actualmente la Secretaría Ejecutiva no cuenta con el puesto de asesor dentro de su estructura administrativa. Además, aclaró que la plaza de asesor operativo, que en su momento se encontraba asignada a la Secretaría Ejecutiva, fue comisionada al Departamento de Procesos Electorales, Participación Ciudadana y Educación Cívica, por así convenir a las necesidades operativas del Instituto Estatal Electoral. Finalmente,
Aclaró que de acuerdo al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2018, la estructura autorizada para la Secretaría Ejecutiva únicamente se compone del secretario y un asistente. Entrando al estudio del presente recurso y bajo esa tesitura se procedió al estudio de la normatividad aplicable al sujeto obligado a fin de conocer si existe ordenamiento alguno que contenga la figura de asistente operativo como parte de su estructura orgánica, encontrándose en el punto 5 del artículo 51 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral la existencia de la figura de asesor de enlace operativo del secretario ejecutivo como responsable de proporcionar asistencia en los asuntos de su competencia, y si bien dicho título no coincide a la literalidad con el de asistente operativo, ambos cargos son de naturaleza operativa, lo que permite concluir que se trata del mismo puesto con independencia del nombre utilizado por el solicitante. Cobra relevancia que el documento normativo que contempla la figura de asesor de enlace operativo del secretario ejecutivo se trata de un reglamento interior creado por el propio sujeto obligado, de tal suerte que las funciones atribuidas a dicho cargo atienden a la facultad de autorreglamentación que tiene el propio ente público. Por consiguiente, el hecho de que no se ocupe dicha vacante o que la misma haya sido reasignada a distinta área no se traduce en un no ejercicio de facultades, competencias o funciones conferidas por la ley. Máxime que la decisión de comisionar la plaza atendió a las necesidades operativas del propio instituto, quien en ejercicio de su facultad reglamentaria emite normas que regulan el funcionamiento de su estructura orgánica para el correcto ejercicio de sus atribuciones. A mayor abundamiento, se realizó una consulta al portal de transparencia del sujeto obligado, en específico la información cargada en relación con las fracciones 2 y octava del artículo 81 de la Ley de Transparencia Local, y de dicha búsqueda no se localizó registro alguno relativo a asesor o asistente operativo adscrito a la Secretaría Ejecutiva, circunstancia que robustece su dicho. De esta manera se considera que al haber modificado su respuesta, el sujeto obligado colmó a cabalidad el derecho al acceso a la información de la hoy parte recurrente, pues ha quedado evidenciado que entregó la información solicitada y motivó la imposibilidad de entregar el currículum vitae del asistente de enlace operativo del secretario ejecutivo, sin que ello derive en el deber de emitir una declaración de inexistencia en atención a las consideraciones previamente expuestas. Consecuentemente, no existe violación alguna que resarcir y por ende es de confirmarse la respuesta impugnada. El sentido de la resolución propuesta a este pleno es que este órgano garante determina confirmar la respuesta proporcionada a la solicitud de información indicada con el folio 0010-1018. Es cuanto, comisionados. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia o duda sobre el presente proyecto, tienen el uso de la voz. Comisionada, suyo. No tengo comentarios. ¿Usted, comisionado, por favor? No tengo comentarios, gracias. Gracias, comisionados. Como no hay comentarios, por favor, secretario, someta a votación el presente proyecto de resolución. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Restudillo a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de resolución expuesto por su servidor anteriormente. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Continuando con los asuntos de la ponencia del comisionado presidente, seguiría el proyecto de acuerdo de incumplimiento de la resolución dentro de la denuncia 15-2018 interpuesta en contra del partido político Morena. Gracias. Gracias, secretario. Comisionados, voy a dar lectura al proyecto de incumplimiento de la denuncia identificada como DEN 15-2018, en el que el sujeto obligado es el partido Morena. A continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. La denuncia ante este instituto se realizó en los siguientes términos. El particular denunció lo siguiente: no publica en su portal de internet las obligaciones del artículo 85 de la fracción primera a la fracción que es XL 58. 58.
58. De la, no, 48. 48. La fracción primera a la 48 inclusive. Ni las obligaciones del artículo 84 de la fracción primera a la fracción 31, inclusive de la Ley de Transparencia del Estado. Informe y dictamen. Durante la tramitación, el sujeto obligado rindió su informe justificado y el coordinador de verificación y seguimiento de este instituto emitió su respectivo dictamen. Sentido de la resolución realizado con fecha 6 de abril de 2018 por este pleno, determinó que el sujeto obligado incumplía con la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental relativa a los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia del Estado. Vías de cumplimiento a la resolución. Con motivo de lo anterior, se le notificó al sujeto obligado la resolución dictada y se le otorgó un término de 10 días hábiles para que publicara de manera inmediata en su portal de internet la información pública referida a los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia del Estado de California, para lo cual el partido político solicitó una prórroga de 10 días más adicionales, misma que le fue concedida. No obstante, y pese a haber fenecido la prórroga, el sujeto obligado no informó haber dado cumplimiento al fallo, ni hizo valer alguna imposibilidad jurídica o material de forma fundada y motivada, lo que revela un claro desacato a una determinación emitida por este instituto. Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 212 del reglamento de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California, al encontrarse en la facultad del ejercicio de actos de autoridad bajo la dirección, supervisión o bien resulten del conocimiento del titular del sujeto obligado, se determina dirigir el presente requerimiento al ciudadano Jaime Bonilla Valdés en su carácter de presidente del Comité Directivo Estatal de Morena en Baja California. Determinación. Se decreta el incumplimiento de la resolución de fecha 6 de abril de 2018 y se ordena requerir personalmente al ciudadano Jaime Bonilla Valdés en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California para que dentro de un término de 3 días siguientes a la notificación del presente requerimiento publique de manera inmediata en su portal de internet la información pública relativa a los artículos 81 y 84 de la Ley de Transparencia del Estado, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en la unidad de medida de actualización, conocida como UMA, que corresponde a la cantidad de 12.090 pesos, la que resulta de multiplicar por 150 la cantidad de 80 pesos con 60 centavos, valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía según publicación efectuada el 10 de enero del 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, hágasele de su conocimiento que de persistir la negativa, será requerido bajo la pena de una nueva multa y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia de este instituto. Es cuanto, comisionado, respecto a este acuerdo de cumplimiento de una resolución por parte de Morena. El partido Morena, si tiene algún comentario, alguno de nuestros órganos. No hay ningún comentario de mi parte, gracias. Muchas gracias, comisionados. Secretario, por favor, someta a votación el acuerdo de incumplimiento de resolución anteriormente expuesta. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Besudillo a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de incumplimiento de resolución anteriormente expuesto. Por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente.
Agotados los asuntos específicos, seguirían los asuntos generales que fue el incorporado durante la presente sesión, consistente en la autorización a favor de la comisionada Manuel Estudillo Osuna de asistir al evento a celebrar respecto a la presentación de la plataforma SARCOEN a celebrarse en el estado o en el instituto del órgano garante en materia de transparencia del estado de Sonora en fecha 17 de mayo En la ciudad de Hermosillo. en la ciudad de Hermosillo. Ese sería. Bueno, ya quedó anteriormente explicado, por favor sométalo a votación. Con gusto, presidente, somete a votación económica la aprobación de la asistencia por parte de la comisionada de Estudilla al evento señalado, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento a favor. A favor. A favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada la comisión anteriormente expuesta. Por favor, va al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día consiste en el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno en esta sesión. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Comisionados, con su venia me permito presentar el resumen de acuerdos aprobados en esta que fue la segunda sesión ordinaria del mes de mayo de este Pleno. Autor, pase de lista de asistencia y previa verificación del quórum legal fue declarada la instalación de la presente sesión. Asimismo, fue aprobado el orden del día con modificación. Posteriormente fue aprobada el acta de la primera sesión ordinaria del mes de mayo de este instituto. Así también fueron desahogados todos y cada uno de los asuntos específicos a tratar, que se hicieron consistir en la ponencia de la comisionada de Manuel Estudillo Osuna, la presentación y aprobación del proyecto de resolución de denuncia identificada con el número DEN 025-2018, interpuesto en contra del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California. Posteriormente, fue también aprobado el acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de recurso de revisión 43-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado. Ambos fueron determinados como que no cumplieron. También de la ponencia del comisionado Javier Corral Moreno fue presentado y aprobado el proyecto de resolución de denuncia identificado con el número DEN 008-2018 interpuesto en contra de este instituto. Y también de la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López fue aprobado el proyecto de resolución identificado como el recurso de revisión 042-2018 en contra del Instituto Estatal Electoral en el sentido de confirmar la respuesta brindada de manera original. Así también fue aprobado el incumplimiento de la resolución en autos de la denuncia 15-2018 en contra del partido Morena con el apercibimiento y requerimientos que quedaron debidamente expuestos en su intervención. Todos y cada uno de esos puntos fueron aprobados de manera unánime. Así también el asunto general incorporado, consistente en la autorización a favor de la comisionada Elba Estudillo a asistir a un evento en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el 17 de mayo respecto a el sistema SARCOEN, fue aprobado también. Es cuanto, comisionados. Muchas gracias, secretario. Por favor, hágalo el conocimiento de las áreas involucradas, háganse las notificaciones con las formalidades y publíquese en nuestro portal de internet a la brevedad. Claro que sí, presidente. Por favor, para el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es fecha y hora para celebrar la próxima sesión y posterior la clausura. Gracias, secretario. Comisionados, yo creo que estaríamos en principio sesionando el próximo miércoles 16. Si no sale algún pendiente. Bien, la próxima sesión la programamos para el miércoles 16, igual a la 1 de la tarde. Bien, siendo la 1 de la tarde con 46 minutos del día 9 de mayo del 2018, se clausura esta segunda sesión ordinaria del mes de mayo del 2018 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan y de quienes nos siguen vía internet. Que pasen ustedes muy buenas tardes.